Más ideas respecto a la utilización de las clases. Según vimos en nuestro ejemplo anterior, habíamos creado la clase derecho, que podríamos aplicarla a esta celda, simplemente seleccionándola, y desde el panel CSS aplicarla, de la misma manera que a la celda de la izquierda aplicarle la misma regla que se encuentra en la celda de abajo. Esto es debido a que estas clases no están ligadas a ningún nombre de celda, sino que se podrían ir aplicando a tantas como nosotros quisiéramos, o incluso a una etiqueta div, a una tabla, a cualquier elemento HTML que soportara una imagen de fondo sin repetir. Para ver algún otro elemento respecto a cómo se formatean los textos con clases CSS, vamos a crear una nueva regla para formatear el texto, que va a ser la regla denominada sumario. Y vamos a establecer como propiedades, pues va a ser en Arial, a 14 puntos, en negrita, y le vamos a establecer un interlineado que lo vamos a poner a 1.7, pero esta vez no en píxeles sino en valores M, que es una forma relativa respecto al tamaño de la fuente utilizada para establecer el interlineado. Sería 1,7 veces el tamaño de la fuente. Si nosotros lo aplicamos y aceptamos, vemos que tenemos aquí una nueva regla, sumario, que podemos aplicarlo o bien a todo un párrafo, el botón derecho aplicar. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiarle el color, lo vamos a poner en un gris oscuro, vamos a aplicar. Y si viéramos que el interlineado es excesivo, pues podríamos modificarlo. En vez de 1,7, pues lo vamos a poner a 1.5. Y podríamos ver cómo nos iría respondiendo. Si quisiéramos aplicarlo a una sola palabra o a un par de palabras, como son estas, por ejemplo, también lo podríamos hacer. Lo aplicaríamos y vamos a ver en el código lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido en el código, lo podemos ver aquí, es que para podernos aplicar la clase tiene que estar ligada a una etiqueta. Y esto en HTML para los bloques de texto se hace con esta etiqueta denominada span. Como vemos, Dreamweaver ha hecho automáticamente una etiqueta span de apertura y otra de cierre para tratarnos esas dos palabras como un bloque. La podemos incluir nosotros directamente en el código. Podríamos ir modificando esta regla. Por ejemplo, le vamos a poner un borde igual para todo, que va a ser sólido. En el ancho lo vamos a poner en este caso delgado y el color va a ser negro. Y lo vamos a aplicar para ver cómo nos podría quedar un texto resaltado. También podríamos modificar, por ejemplo, en el valor de cuadro, el margen, y entonces le vamos a modificar, por ejemplo, en el valor de la derecha, vamos a poner, mejor dicho, en el valor de relleno 5 y 5, tanto para la derecha como para la izquierda, y podríamos ver la separación entre el borde y el texto de 5 píxeles. También ha ocurrido lo mismo en las dos palabras que tenemos seleccionadas al lado. Podemos ver cómo la ventaja que tienen las reglas es que se pueden aplicar en teoría pues a todo tipo de elemento que lo pueda soportar. No es necesario que esté en un determinado elemento con un nombre, sino que simplemente tendría que ir seleccionando, en este caso, textos, y podría ir o bien formateando párrafos o bien formateando palabras de una forma independiente.